Cordial saludo. Mi nombre es María Jimena García Cañaveral y me encuentro en la Universidad de Ibagué y estudio licenciatura en Pedagogía Infantil SEDUD. Les vengo a explicar el desarrollo del lenguaje. Bueno, introducción. Esta actividad nos adentraremos en la fascinante mundo de la comunicación humana, explorando las diferencias cruciales entre el habla desde el nacimiento, primeras palabras, y su desarrollo y del lenguaje. Analizaremos los trastornos que pueden afectar estos aspectos vitales presentándose en el habla y el lenguaje de la comunicación y reflexionaremos sobre una variedad de tipos de comunicación, enriqueciendo nuestra comprensión con ejemplos concretos. Este tema nos llevará a descubrir cómo estas habilidades esenciales dan forma a nuestra interacción social y a nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Objetivos. Comprender y conocer las diferencias fundamentales entre el habla y el lenguaje, destacando sus receptivas características y funciones en la comunicación. Reconocer los trastornos que se presentan tanto en el habla como en el lenguaje. Identificar tipos de comunicación. Bueno, diferencias entre el habla y el lenguaje. El lenguaje es una facultad universal, mientras que el habla es individual, varía entre personas. El habla se refiere a la manifestación individual y concreta del lenguaje por parte de un hablante. El lenguaje es una capacidad innata y abstracta que poseen los seres humanos para comunicarse. El habla. Cada individuo utiliza la lengua con sus maneras de particular, influenciada por sus habilidades, conocimientos y experiencias. El habla no está normada en sí misma, pero se basa en las normas de la lengua para ser comprensible. En facultad mental que implica la capacidad de utilizar signos orales y escritos para la comunicación. No se limita el uso de palabras, ya que también incluye símbolos, gestos, imágenes y otros medios de comunicación. Trastornos del habla y lenguaje. Los trastornos del habla, dificultad para formar correctamente las palabras o sonidos específicos, problemas en la pronunciación de palabras o sonidos, dificultad para hacer que las palabras o oraciones fluyan sin problemas como el tartamudeo o el balbuceo, problemas en la fluidez del habla pueden incluir tartamudez o balbuceo. Retraso del lenguaje. El desarrollo del lenguaje se produce más lentamente de lo habitual. Ejemplo, substitución de sonidos. Un niño que dice toapo en lugar de decir zapato. Balbuceo persistente. Un niño de 4 años que todavía balbucea al hablar en lugar de pronunciar palabras con claridad. Inversión de sonidos. Un niño que dice pato en lugar de decir tapa. Trastorno del lenguaje. Afasia. Afecta la capacidad de manera una persona para comunicarse de una manera afectiva, tiene dificultades para expresarse verbalmente, comprensión del habla, lectura y la escritura. Trastorno del procedimiento auditivo, dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Ejemplos. Otros trastornos del aprendizaje emocionales o conductuales, como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad o el trastorno de autista. Ejemplos. Uso limitado de vocabulario. Un niño de 4 años tiene dificultades para encontrar palabras y se refiere a todo como cosa o eso. Errores gramaticales. Un niño que dice él no gusta eso en lugar de decir a él no le gusta eso, mostrando dificultades con la estructura gramatical. Tipos de comunicación. Lenguaje oral. Se refiere a la forma de comunicación verbal que se utiliza cuando se habla y se emite sonidos con la boca para interactuar y expresar las ideas, pensamientos, las emociones y transmisión de información. Se hace uso de diferentes elementos lingüísticos. Ejemplos, los chistes que nos contamos para entretenernos. Conversaciones telefónicas. Lenguaje pictórico. Este hace referencia a la comunicación a través de imágenes, dibujos y representaciones visuales, en lugar de palabras y sonidos. Esas imágenes tienen signos y significados y colores también pueden utilizarse para transmitir información. Ejemplo, señales en carretera y artes fotográficos. Lenguaje mímico. En un tiempo de comunicación no verbal en el que se implementan los movimientos corporales, las gesticulaciones y expresiones faciales que indican los estados emocionales. Ejemplo, hacer gestos, fluir el ceño y cruzar los brazos para
identificar que se encuentran molestos. Lenguaje escrito. Por medio de este tipo de comunicación se representa un lenguaje por medio del sistema de escritura o para más claridad a través de un código gráfico y el uso de símbolos. En ese lenguaje se basa en la actividad motora donde siempre hay un emisor y un lector. Un ejemplo de eso es el mensaje de texto y libros. Bueno, como conclusión hemos explorado las diferencias entre el lenguaje, el habla y los trastornos ansiosos asociados con ellos. El lenguaje es una capacidad innata y abstracta de comunicación. El habla es una manifestación concreta y los trastornos pueden afectar la expresión y comprensión verbal. Identificar y abordar esos trastornos es esencial para un desarrollo adecuado. Gracias.